Voy a conversar con el ministro y ahora lo sumo también a Nacho y a Rosel. Gracias, ministro, por estar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros. Bueno, dije bien, ¿llegaron los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional para que use la Argentina? Correcto. ¿De qué cantidad estamos hablando? Son aproximadamente 4.340 millones de dólares. El equivalente a eso, bueno, es parte de una articulación multilateral. Todos los países del mundo articulando sobre la necesidad de crear más recursos para atender un momento tan difícil para la economía del mundo, y Argentina tuvo un rol importante en todo lo que fue esta discusión durante el año 2020, que terminó bien en el año 2021 y que va a ayudar. Por lo cual podemos decir que Argentina no va a entrar en default. Bueno, hoy Argentina lo que estamos haciendo es justamente resolver cada uno de los tan graves y dañinos problemas de endeudamiento que se le dejaron a la Argentina. El año pasado pudimos reestructurar la deuda con los acreedores privados, dándole a la Argentina un alivio de alrededor de 37.000 millones de dólares en una década, y ahora lo que estamos buscando es poder redefinir los compromisos de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estos 45.000 millones de dólares que el gobierno anterior tomó y que no se utilizaron en absoluto para mejorar la situación. Pero para que me quede claro, no entramos en default, o sea, zafamos No, hoy no lo estamos, claramente, estamos buscando cada uno de esos problemas de deuda resolverlos, y los derechos especiales de giro nos dan una posición más robusta para poder continuar en la senda por la que estamos avanzando. Me saco el tema Fondo Monetario, que salvo a los chicos que les gusta la economía, me resulta sumamente aburrido, pero los voy a dejar para ahí. La versión que tengo es que hiciste una negociación que consiguió lo que no muchas veces se conseguía, que es un acuerdo a 10 años, con un interés muy bajo, del 1 punto y algo, que estaríamos en condiciones de anunciarlo. ¿Esto es cierto? No, estamos todavía nosotros negociando, buscando cuidar al pueblo argentino, como digo, redefiniendo compromisos absolutamente insostenibles que tomó el gobierno anterior. Más endeudamiento en dólares significa más escasez de dólares. Menos dólares es menos actividad, menos trabajo y más inflación. Y estamos buscando resolver eso, y este es un proceso que continúa. ¿Se llega antes de noviembre con el acuerdo? Lo importante, Luis, aquí es que el acuerdo sea bueno, que sea sano para la Argentina, que nos permita redefinir nuestros compromisos con el mundo de una forma sostenible, más que la velocidad a la que se hace. Fíjate que el gobierno anterior negoció un acuerdo en 3 semanas, y así nos fue. Todos los indicadores económicos y sociales, todos empeoraron. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, cayó el producto, cayó el empleo y subió la inflación. Pero sería 10 años como prevé el fondo, no un plazo extraordinario. Ahí hay dos cuestiones. Una es, hoy existen modalidades de programas en el cual el plazo máximo es efectivamente 10 años, que se llama facilidades extendidas. Eso es a lo que hoy se puede negociar. Al mismo tiempo, multilateralmente, estamos buscando construir otra línea de crédito, otra facilidad, como se la llama en el lenguaje técnico, que se adapte a lo que son las circunstancias del mundo hoy. Estos programas que tiene el fondo son programas añejos, son del siglo XX, no se adaptan a un mundo en el cual muchas cosas han cambiado, incluyendo el tema del cambio climático, claro, que requiere de transformaciones productivas, que a la vez requieren de proyectos económicos que tienen plazos de madurez mucho más larga. Y estamos trabajando, así como lo hicimos con los derechos especiales de giro, estamos trabajando junto al mundo en también crear una nueva línea de crédito con plazos distintos. Bueno, esta pregunta traigo de viejo, soy bastante más viejo que vos. El dólar nación, Banco Nación está 102, el contado con liqui 170 y el blue 182. ¿Cuánto te preocupa esa brecha? Bueno, la brecha cambiaria es justamente uno de los objetivos que atiende la política macroeconómica. Nosotros buscamos estabilizar esa situación, mantenerla estable, que es lo que viene ocurriendo aproximadamente en los últimos 8 meses, y luego ir reduciendo esa brecha. Esto tiene que ver con que entre diciembre del 2015 y abril del 2018 ingresaron a la Argentina miles de millones de dólares a especular, capitales especulativos, en un contexto que se prometía que con las reformas económicas que se estaban llevando a cabo iba a haber una lluvia de inversiones. No hubo ninguna lluvia de inversión en la economía de verdad. No hubo en la Argentina más fábricas, más producción. ¿Cómo está? Hubo capitales especulativos. Te coachearon para que le pegas a Macri. Y eso que es un tipo... Cada cosa vamos a Macri. Yo te pregunto, ¿es razonable esta brecha? Pero ahí está el tema, Luis. Es que hay que explicar las cosas. La brecha existe
Porque en la Argentina hubo un proceso de bicicleta financiera, especulación financiera, como la quieras llamar, que dejó atrapados a capitales especulativos que no quieren estar en la Argentina y que buscan salir y ahí presionan sobre la brecha. Y esto lo tenemos que discutir porque esto significa cuidar a la Argentina. Hay que buscar que nunca más ocurran procesos como lo que ocurrió con el gobierno anterior. En esta coyuntura, y entendiendo, y creo que es el endeudamiento más grande de la historia, la prueba más tajante de que el gobierno de Macri fue malo es que perdió las elecciones. ¿Está? Dicho esto, esta brecha, o te lo pregunto más torpemente, yo creo que ¿se prevé una devaluación? No, nosotros venimos con una política cambiaria que consideramos consistente y la hemos venido manteniendo. El año pasado se decía lo mismo, que iba a haber una devaluación del tipo de cambio. Por eso lo pregunto. Cuando la brecha llegó a ser 150 puntos porcentuales. Nosotros decimos que eso no lo íbamos a hacer, porque no hay nada que dañe más al tejido social y productivo en la Argentina que un salto devaluatorio. O sea, no está como herramienta de la política económica generar una devaluación importante. En absoluto. Se acompañará manteniendo la política cambiaria que hemos definido en el presupuesto 2021. Y el dólar oficial. Y hay algo que... Pobre, te hicieron, el presupuesto 2021 hicieron 29, vamos a ir a 50. Hubo factores a nivel internacional que era imposible vislumbrar en el 15 de septiembre del 2020 cuando enviamos la ley del presupuesto. Igual ahí decís un número que es tuyo. ¿De cuánto estiman la inflación? Nosotros vemos a la inflación bajando y la tasa de inflación intermensual reduciéndose mes a mes. Esto hicimos en enero, marzo va a ser el mes con la inflación intermensual más alta y va a ir reduciéndose mes a mes. A partir de marzo eso viene ocurriendo y vemos que va a continuar ocurriendo. Pero aquí tengamos en cuenta que hay factores que a todo el mundo le pegaron. Claro. ¿Sí? En un contexto de pandemia aumentó mucho la demanda por alimentos en el mundo y bajó la demanda por servicios. La gente no iba al teatro, al cine, consumía alimentos. Eso generó inflación de alimentos. Te digo, no hagamos comparaciones porque la verdad que los países de la región les fue mucho mejor. Con la inflación vienen de otro lugar. Te digo, para no hacer comparaciones. ¿Qué inflación estima razonable 2021 completo el ministro de Economía? Como te digo, lo que esperamos es que esa tasa que hoy está en 3% en el mes anterior se vaya reduciendo, que el próximo mes comience con 2, que el primer dígito sea 2, y que se mantenga en ese sendero de reducción. Digamos un 40. El 15 de septiembre este año, cuando enviemos el proyecto de ley de presupuesto 2022, enviaremos las nuevas proyecciones. Está bien, descontemos la pifia del 29, pandemia, lo que vos quieras. No va a ser del 29. ¿De cuánto sería próxima en la perspectiva? ¿40%? Como te digo, esto lo vamos viendo en un sendero de reducción de la tasa de inflación. Está claro que hubo factores que implicaron un desvío con aquello, con respecto a aquello que se proyectaba en septiembre del 2020, y de forma técnica y prolija, cuando enviemos la próxima ley de presupuesto, vamos a ver cuáles son las revisiones necesarias en función de las circunstancias que han acontecido. Vinculado con esto, con el tema de la no devaluación, ¿el dólar oficial va a acompañar a la inflación? El dólar oficial lo hemos planteado en el presupuesto también 2021, que estará la tasa de evaluación de depreciación en todo el año en alrededor de 24 o 25 puntos porcentuales, que eso es un tipo de cambio de 102,40 promedio a fin de año. Y eso tiene que ver... ¿140? 102,40 102,40. a fin de año. ¿Estamos? No, pero el con no. el solidario, claro, hay que agregarle el tipo. Y esto tiene que ver con una política macroeconómica integral de la cual el presupuesto ha sido el corazón y que se ha respetado para poner a la Argentina de pie. Cosa que está ocurriendo. ¿Se van a sostener las tarifas congeladas o no se van a aumentar de acuerdo? ¿Qué idea se tiene al respecto? En cuanto a las tarifas, lo que estamos haciendo es trabajar en lo que es la segmentación de los subsidios, buscando racionalizar el uso de los subsidios. Hemos cuidado en una situación difícil, vimos cuando la inflación internacional impactó por encima de lo presupuestado, que había que hacer ciertas adaptaciones en parte de la política económica y en particular la política tarifaria para no poner más presión en los precios. Me acuerdo de épocas que se congeló en la gestión anterior, vos no formabas parte, pero digo que se subsidiaba por igual al dueño de una casa quinta en la provincia de Buenos Aires que un señor que vivía en la villa. Lo que vos querés es segmentar. Mi pregunta es, ¿el concepto de no aumento como rige este momento se va a sostener? Este año, si no hubiéramos hecho nada, si hubiéramos seguido... Sé que Luis lo lamento mucho, tranquilo, te va a doler, pero le hizo mucho daño a la Argentina, hay que explicarlas. Si no se hubiese hecho nada,
hubiesen aumentado las tarifas más de 100%. No, ¿sabes qué me duele? Ya que te trajiste acá, hubiese porque tengo un sido... especial respeto personal por vos. Me aburren los macristas que dicen Cristina Venezuela. Y me aburren, y no te incluyo, los kirchneristas que dicen para Macri. Entonces, me parece que no caer en esa tentación siempre, pero Macri, Cristina Venezuela. Es de aburrido como entrevistador. Me parece una sana posición, porque no es el tema de las personas en sí, es el tema de las políticas, y es el tema de cuidar a la Argentina. Obvio. En un momento muy importante. ¿Qué pasa con luz, gas, agua? Hoy, para la gente que nos está viendo, lo que ocurre es que se está cuidando al bolsillo de las argentinas y los argentinos, y las políticas económicas que hemos puesto en marcha están funcionando. ¿Funcionando para qué? Para poner a la Argentina en la senda de la recuperación. Hoy en la Argentina crece la producción, las fábricas producen más, en la Argentina se está generando empleo. En la Argentina... Comparado con el 2020 liquidado, Martín. Comparado también con el 2019. En la Argentina, ¿hay generación de trabajo? Hoy, absolutamente. Y en la Argentina no solo hay generación de trabajo, que obviamente a muchos todavía no les llega en un contexto de pandemia muy difícil y se los protege desde la política social, de protección social, sino que además hay inversión que sienta condiciones para que esa recuperación pueda continuar en el tiempo. Es decir, que hoy lo que se está haciendo es reconstruir un tejido productivo de una forma sostenible, cuidando a nuestro pueblo. Déjame que te pregunte por el tema de las tarifas, que me lo anoté, porque si no... vos no sos UBA, vos sos de La Plata. Yo estudié en la Universidad Nacional. Por lo cual no pasaste por Juan Carlos de Pablo. No pasé. Bueno, porque él siempre, o sea, que es columnista del programa, yo lo quiero muchísimo, y si no digo esto, el jueves cuando sale me reta y a los gritos. Este concepto de pisar las tarifas, o congelar las tarifas, tiene como una frase corta. Porque si no, todo el mundo, en todo el planeta, no aumentaría las tarifas de acuerdo a lo que cuesta el servicio. Por eso me preguntaría, coyuntura, crisis, etcétera, congelaste tarifas. ¿Hasta cuándo es la idea de congelarlas? Bueno, este año, como te digo, en vez de aumentar más de 100%, aumentaron 9% las tarifas. Esto tiene que ver con cuidar el bolsillo de las argentinas. Que meter más subsidios a las... Correcto. Y eso es un tema que vamos a ir dando vuelta. Y en eso estamos trabajando. Un elemento central para eso es la segmentación. Pero sí, nuestro gobierno lo que busca justamente es redefinir cómo se utilizan los recursos del Estado. Ahora hay contextos y contextos. A partir del próximo presupuesto, a partir del año próximo, lo que se busca es ir efectivamente estabilizando en primer lugar el monto de subsidios en relación al producto y luego ir reduciéndolo y reasignar los recursos hacia necesidades centrales para la Argentina, en términos de infraestructura, en términos de salud pública, en términos de educación, en términos de desarrollo científico y tecnológico. ¿Cómo te llevas con este análisis periodístico que hacen ellos, los Ortelli, los Ayerdi, respecto de es el más ortodoxo del gobierno y liga siempre el sopapo de Cristina? Cuando dice, esta plata no se va a usar para pagar los compromisos externos, te sacaron casi una resolución del Senado, y después, ¿cómo te vas con Cristina? Muy bien, y de enorme respeto a una figura muy importante en la historia de Argentina. ¿Me lo has preguntado alguna vez? Sí, pero viste que siempre, después que volvés, pasan cosas. Todos, en el frente de todos, tenemos un compromiso muy fuerte con una Argentina más próspera, una Argentina que genera trabajo, una Argentina que se desarrolla, que es más tranquila desde cómo funciona la economía. Y todos, con pasión y con ese deseo, planteamos lo que tenemos que plantear. Y así es como se trabaja, y se trabaja de una forma muy virtuosa, que nos enorgullece y nos deja mucha tranquilidad. Y así es como me llevo con Cristina. ¿Pero bancó ella a hacer el acuerdo con el fondo? En eso estamos trabajando. Pero dijo, quiero 15 años, no quiero pagar los 5 primeros, entonces... Es que lo que pasa, que lo que ella dice cuando dice lo que nos dejó el gobierno anterior, es correcto. Es absolutamente correcto. Es tan grande el monto de deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, 45.000 millones de dólares. Es casi lo mismo que todo lo que se desembolsó, que el fondo desembolsó en el año de pandemia, en el 2020, a todos los países del mundo que le prestó. Es tan grande que dentro de los marcos estándares de préstamo que tiene el fondo, es muy difícil hacer frente a eso. Está claro.
No quiero nada involucrarte en ese tema, así que no tenés por qué, pero digo, está llegando el Pata Medina a La Plata sin barbijo. Prosperi, ¿qué pasa aquí en el sindicato? Como vos bien lo decís, Luis, está llegando Juan Pablo Pata Medina, evidentemente rodeado y custodiado por una enorme cantidad de gente, llega hasta este escenario, como te decía. Habrá que ver luego los problemas judiciales que puede llegar a tener el Pata, porque la justicia le prohibió participar de actividad gremial alguna. Después habrá que ver cómo encuadra el Pata Medina en su defensa este acto, si es un acto estrictamente político o es un acto gremial. En todo caso, si es un acto gremial o la justicia así lo decide, estaría violentando lo que se comprometió el propio Pata Medina ante el juez que le dio la posibilidad de estar en su casa en Punta Arenas en este momento. Por lo tanto, esto no es solamente una imagen polémica, si se quiere, la del Pata Medina, nuevamente en las calles de la ciudad de La Plata, en este caso, en donde era la sede de la UOCRA que él condujo, sino la cuestión judicial de a quién más está participando o no de una actividad gremial que tiene prohibida por la ley. Bueno, veremos entonces cómo se suceden los actos. Ahora va a encabezar justamente este acto que se está dando aquí en 44, 34 y 5 en la plena ciudad de La Plata. Bien, gracias, Gabriel. Bueno, sí, gracias, Martín, por la interrupción. No, yo te decía el vínculo entre Cristina y vos, pero digo, hoy salió el subsecretario de Energía, el Papa de apellido, ¿verdad? Correcto, que es una persona que sigue trabajando conmigo en otra posición. Que es guzmanista. ¿Qué quiere decir eso? Y que responde a vos. Respondemos todos. Yo soy hortelista, porque respondo a Nacho Ortelli. Y así digo, ahí sigue el ruido, ¿no? Bueno, pero esa es una decisión mía que ocurre en todo el tiempo, ¿eh? Esto es muy dinámico, los puestos se van acomodando. Estamos hablando de un experto en temas de desarrollo económico que va a tener funciones inclusive más amplias, trabajando inclusive más directo conmigo en un país que va evolucionando y que las posiciones se van adaptando. No revitaliza el bolón. No tiene absolutamente nada que ver y es una decisión que viene charlada hace un tiempo y que, bueno, este fin de semana terminamos de acomodar ciertas cuestiones en etapas que van, como te digo, evolucionando. Y esto es la gestión es dinámica. Te metes en ese caso en particular, pero si ves cómo son los últimos 20 meses de gestión, esto ocurre todo el tiempo porque es así de dinámica y se van reacomodando las posiciones. Claro. Digo, si sos camporista, no, pero nunca militaste en la cámpora. Yo lo que hago es militar para una Argentina mejor, y el espacio en donde se nos abren las puertas a nosotros ha sido el peronismo. Te digo, ¿te sentís cómo con el modelo económico que representa la cámpora o que sea una Fernanda Vallejos y demás? Es que es el modelo económico del frente de todos. No es que hay un modelo económico de uno, un modelo económico de otro. Hoy hay una visión, hay un proyecto político y un proyecto económico que es el proyecto político y económico del frente de todos. Del que forman parte el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el jefe del bloque de Frente de Todos, Máximo Kirchner. No es voto cantado porque se sabe, vas a votar a todos los zapás que propone seguir con los impuestos a las grandes riquezas. ¿Estás de acuerdo con esos impuestos? ¿Eso dijo Victoria? Sí. Pues Victoria de lo que habló es de la necesidad, y esto lo hemos hablado juntos y con Victoria tenemos una relación de trabajo muy positiva, es una funcionaria que realmente muy efectiva, eficiente, que le puede hacer mucho bien a la Argentina desde el Congreso, y uno de los temas que con ella hemos venido hablando, ya se venido siguiendo la gestión, además de su propia gestión, es el de la estructura tributaria. Argentina se debía una estructura tributaria más sostenible, más progresiva, con mejores incentivos para la producción, para la inversión, que nos ayude a la estabilidad, y eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros desde que iniciamos el gobierno hemos dado una serie de pasos que han prácticamente transformado la estructura tributaria. Hay un camino aún por recorrer y eso es a lo que Victoria... Pero digo, para el Ministerio de Hacienda, ¿hay que repetir el impuesto a las grandes fortunas que se aplicó de manera extraordinaria? El aporte solidario fue muy importante en un contexto absolutamente extraordinario y por eso es una medida extraordinaria. ¿Cuál no se va a repetir? De una vez, la forma de tener una estructura tributaria progresiva que efectivamente grave más a los ricos y menos a los pobres, como debe ser en cualquier economía del mundo que funciona bien, es con medidas que no son extraordinarias. Así que hemos ido avanzando por otros caminos. La respuesta es no. No está en agenda hoy repetir una medida que fue extraordinaria. Yo comparto eso, que los que más tienen deben pagar más. El problema es que siempre pagan los que están los mismos cuando tenemos un 50% de informalidad en la Argentina. Digo, pensar en incorporar a los que están afuera, modificando ley de contrato de trabajo, modificando los regímenes tributarios, ¿no?
Bueno, muchas de estas cosas se han ido trabajando, la parte tributaria se ha ido trabajando, pero es cierto que tenemos un problema grande de informalidad laboral. En Argentina ha habido 3 procesos económicos, 3 modelos económicos que le hicieron daño al tejido social y al tejido productivo y generaron mucha exclusión El macrismo. de los mercados de trabajo formales. Te ahorro uno. El macrismo. Bueno, le pones nombre así, uno podría decir efectivamente las políticas económicas entre el 2015 y el 2019. El Lo que fue 76 al 83. correcto. ¿Y? Y lo que fue todo el proceso de seguir las políticas del Consenso de Washington, liberalización comercial de golpe, liberalización financiera de golpe, en la década de 1990, que generó una muy fuerte desindustrialización y una pérdida de empleo y de empleo formal muy fuerte. Eso le hizo daño a mucha gente, Sí, y eso hay que darlo vuelta. Es real, ¿no? Ahora digo, me lo estás diciendo y no es responsabilidad toda tuya. Pero digo, en una economía con 50% de inflación, no. Una inflación mucho más alta, más cercana al 50 que al 29. 50% de pobreza. Pérdida del poder adquisitivo fenomenal. 25.000 pesos un jubilado. No es que estaría dando un gran resultado. El presidente dijo, prefiero 10% más de pobres antes que 100.000 muertos. Superamos ampliamente los 100.000 muertos y tenemos 10% de pobreza. No es que está siendo fantástico, ¿no? Pero hemos vivido una pandemia. Y Uruguay, Chile, Brasil, todos también. Y a todos nos golpeó muy fuerte. Fíjate, veamos los números. Esto lo explicaba ayer a la noche de forma excelente Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete. El salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores en el sector formal de la economía, entre el 2003 y el 2015, creció cerca del 80%. Esos son datos. Entre el 2015 y el 2019, el salario real de los trabajadores formales cayó 20%. Cuando nosotros iniciamos la gestión, en los primeros meses hasta que la pandemia golpeó, había crecido alrededor de 6%. Estábamos recomponiendo el poder adquisitivo del salario. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. Y ahí cayó otros 6 puntos. O sea, lo que habíamos ganado se cayó. Y ahora se está recuperando. Como digo, de una forma que no a todo el mundo le llega lo mismo. Pero en un contexto, y esto también, hemos adoptado una ley que implica que cuando la economía se recupera, cuando los salarios se recuperan y cuando la recaudación se recupera, el poder adquisitivo de nuestras jubiladas y jubilados se recupera. Por supuesto que nosotros quisiéramos haberlo hecho más rápido. Por supuesto que quisiéramos que todos estén mejor. Pero nos tocaron circunstancias excepcionalmente difíciles. Una doble crisis. La crisis macroeconómica que Argentina venía transitando, que nos dejó sin instrumentos, sin crédito, y a eso la pandemia. En ese contexto se protegió al trabajo, se protegió a la producción, se protegieron los ingresos de los sectores más vulnerables. ATP, IFE. Martín, vos sabés que el cierre de algunos sectores afectados por la cuarentena absolutamente disparatada que se lanzó, como no se conocía en el mundo, que incluyó incluso cierre de escuelas, cierre de lugares, liquidó algunos sectores. O sea, no es que esos sectores no, con una IFE o con una ATP no fueron ni para adelante ni para atrás. Esos sectores que vos decís que no fueron ni para adelante ni para atrás, hoy en la Argentina están generando trabajo. Y hay empresas que hubiese pasado si no tomábamos esas medidas. ¿Y por qué se van las empresas de la Argentina? ¿Qué pasa con la inversión en la Argentina? ¿Crece o cae? Cae. No, Luis, ya los datos. Creció 6% y entre el primer trimestre de este año y el anterior. Pero el año pasado estábamos liquidados. Comparame con 2019. Pero no te estoy comparando con respecto a un año, por eso te hice un trimestre. La inversión en la Argentina está creciendo. Hay anuncios de inversión, disculpame, hay anuncios de inversión en la Argentina casi todos los días. Veamos los datos. En la Argentina la inversión se está recuperando, entonces guarda con ¿por qué se van algunas empresas? Se fue una agroquímica en mi provincia. ¿Por qué se van? Hay algunas empresas que se van y hay empresas que llegan e inversiones que llegan. Miremos los datos y no las anécdotas. Los datos son los que nos dicen la realidad. Pero a mí no me en la parece Argentina una la anécdota que la inversión empresa más rica del planeta, de la Argentina se radica en Uruguay. Hablo en Mercado Libre. ¿Te preocupa que ¿Mercado Libre dejó de producir en la Argentina? se radicó en Uruguay? Mercado Libre, una empresa valiosa para la Argentina, a la que realmente valoramos, está generando trabajo, su producción ha ido creciendo. En la Argentina, que alguien se vaya a vivir a Uruguay es una cosa. ¿No la te has empresa oído sigue eso? produciendo en ¿Que la Argentina. Galperín se vaya a Uruguay?
¿No te parece que diga lo cada que... quien elige vivir en donde quiera? Hay mucha gente de Uruguay que no vive en Argentina. De hecho, el año pasado, cuando se hablaba de esto, cruzamos los datos y resultó ser que había más gente de Uruguay viniendo a vivir a la Argentina que de Argentina yendo a vivir a Uruguay. No puedes comparar un ciudadano a pie, que yo me vaya a vivir al Uruguay, a que vaya el empresario de la empresa más rica del país. A mí, como ministro de Economía, lo que me ocupa es construir condiciones para que las empresas produzcan más en la Argentina. En el caso de la empresa que estás hablando, afortunadamente para la Argentina, está produciendo más, invirtiendo más y generando más trabajo. Pero Y eso pero lo por valoramos. razones de pandemia, porque el e-commerce se hizo obviamente más lógico con el cierre disparatado que especialmente que tuvo la Argentina. Pero no era que la pandemia, antes decíamos que era muy mala para la economía, que lo efectivamente Sí, lo bueno. es. Bueno, obviamente que hay Pobrecito. cambios, y eso lo digo, y Sí. es así. Y lo que ocurre es que hoy hay condiciones que le permiten a la Argentina crecer y a la inversión crecer. Después, obviamente, razones tecnológicas que hacen que algunas empresas se favorezcan y otras se perjudiquen y que cesen sus actividades, como pasa en todo el mundo, y algunas se van en ese contexto y otras Hay quedan. cola de inversores extranjeros que quieren venir a Argentina. Ya. Que tenemos que ampliar el cupo de Saiza para que lleguen los... Bueno, vos me dijiste antes, hablaste de No, que una se van. forma. Nosotros, desde el Frente de Todos, y en particular, como la forma en que pienso que debemos conducirnos, es sin chicanas y sin lenguaje marketinero y grandilocuente. Nosotros no hablamos de lluvia de inversiones. Nosotros hablamos de construir una Argentina más tranquila, con más trabajo, con más valor agregado y con más inversión. Hoy lo que está ocurriendo es que crece el trabajo y crece la inversión en la Argentina. Quiero decirte, iba a hacerte un elogio, pero no te conviene, porque si el elogio yo, no va a caer bien en algún sector que toma... No es así. Todos tenemos libertad de decir lo que querramos. No, más vale que tenemos libertad. Pero si Mateo te dice, está en el Instituto Patria en ese momento, ella con Oscar y solo elogios, que huele ese muchacho de proletario. No, estoy haciendo humorada y apelo a tu buena cuestión. ¿Quién toma las decisiones? En realidad, ¿quién perfila el modelo que te dicen a vos, ejecutalo? No, el modelo económico se perfila en el gabinete económico. Que obviamente el Ministerio de Economía tiene un rol absolutamente central. Obvio, como pero quiero dice el decir, económico. el Y presidente... después hay nosotros somos el Ministerio de Economía, el gabinete económico de la Argentina de la doble crisis, la macroeconómica que nos dejó el gobierno anterior de la pandemia, gobernada por el Frente de Todos. Y articulamos, como hemos hecho durante todo el 2020, Ejecutivo y Congreso. Fíjate que en el año 2020, en lo que llevamos de gestión, en los 20 meses de gestión, se aprobaron 13 leyes económicas. Todas alineadas con un modelo económico, todas ellas produciendo resultados concretos para una Argentina con más inversión, más trabajo, más agregación de Sí, valor. quiero que mis compañeros también pregunten, pero quiero tomar varias cuestiones. No va a haber devaluación, el dólar a 102 oficial a fin de año es factible, Promedio de diciembre. promedio, no se van a descongelar momentáneamente las tarifas. No, o sea, nosotros lo ¿Qué que vas a estamos, tener con- cada presupuesto establece un contorno para la política de cada año. Bien, y la inflación va a estar más cerca del 40. Y la inflación, como te digo, con la prolijidad del caso, las nuevas proyecciones se van a anunciar cuando se envíe la nueva ley de presupuesto, pero Sí, sí, la se vemos entiende. reduciéndose mes a mes. Con algún vaivén estacional en los cambios de temporada, que eso siempre ocurre, Ah. pero la vemos en el próximo mes siendo más baja que el mes anterior. Sí, Nacho. Sí, ministro, más allá de que usted planteaba de que no había un acuerdo todavía, quería saber si efectivamente no se ha avanzado en los últimos días, en las últimas semanas. Hay rumores de que dicen, bueno, están esperando después de la elección para hacer un anuncio porque eso le pianta votos en un sector que históricamente no quiso pactar nunca con el Fondo Monetario Internacional. Y le sumo a esto la consulta de si el gobierno está dispuesto a poner como cláusula bajar el gasto para llegar a un acuerdo. Bueno, gracias Ignacio. Hay tres preguntas, si entiendo bien en tu pregunta. Es así. Sí. Perdón. Sobre la cuestión de plantar votos, Sí, que es piantavotos un acuerdo con el fondo. nosotros consideramos, primero que lo que nosotros nos enfocamos es en resolver los problemas de la Argentina. Y lo que estamos haciendo acá es resolver un problema de la Argentina muy, muy dañino para la Argentina. De modo que no Cuando- consideramos que tenga nada que ver con una cuestión de elecciones.
cuando tengan el acuerdo lo van a... Cuando esté el acuerdo se anunciará y mientras tanto se sigue negociando con fuerza y firmeza. Pues la maldad que estás preguntando es, no lo van a querer decir hasta noviembre porque si no, como el Gobierno Nacional y Popular acordó con el fondo. Claro, exactamente, es malo Luis, ¿viste? Eso dijo él. Lo que te digo es, la gente claramente valora que resolvamos los problemas que afectan la vida en el día a día. Y lo que estamos haciendo es eso. Cuando, sobre la base de la firmeza y el respeto a la soberanía, se resuelve un problema que implicó una intrusión en la soberanía, que eso fue lo que hizo, de vuelta, Juntos por el Cambio. Cuando se resuelva eso, cuando haya un acuerdo, se anunciará. La otra pregunta tiene que ver con los avances. Sí. La tercera. Con los avances, sí, todas las semanas hay digamos, diálogo y se va avanzando y se van construyendo entendimientos. Funciona así. A veces de forma presencial, a veces de forma virtual. Y la tercera, la del gasto. Nosotros lo que consideramos es que el Estado tiene un rol central en la recuperación económica y también en el desarrollo económico. Y que, tanto para la recuperación económica como para tener una economía con mejores condiciones para que el sector privado también pueda continuar floreciendo, debemos tener una política fiscal expansiva en la cual el Estado, empujando a la demanda, permite que la actividad privada se multiplique y al mismo tiempo, que es lo que planteaba Luis, ir redefiniendo cómo se utilizan los recursos del Estado, priorizando la educación, la salud pública, la infraestructura, la logística, la ciencia y la tecnología. Es decir que bajo ningún punto de vista se contempla, por lo que sea, ni por un acuerdo con el fondo, ni por lo que sea, un ajuste del gasto público. Lo que sí estamos haciendo es ir reduciendo el déficit fiscal, que eso es otra cosa. Y eso se logra porque reestructuramos la deuda y por lo tanto pagamos menos intereses a los acreedores internacionales, eso es menos déficit, y porque crece la recaudación. Tanto por las medidas tributarias que hemos llevado a cabo, como por la recuperación económica que genere un aumento de la recaudación. O sea, no bajas el gasto social, pero sí decís vos, como postergás los vencimientos y tenés más recaudación, equilibrás el déficit. Correcto, que eso viene ocurriendo. ¿Y eso qué implica? Implica que vas dependiendo menos del endeudamiento y menos de tener que ir emitiendo pesos, algunos de los cuales ponen presión sobre el dólar. Sí. ¿Okay? Ahora, esto que planteas es muy importante porque hoy se está discutiendo mucho esta cuestión del endeudamiento. Y se discute, Viene Macri, ahora viene Macri. pero vos escuchaste, Luis, lo que dijeron quienes gobernaron en la Argentina entre el 2015 y el 2019. ¿Qué de todo? Están planteando que el gobierno nuestro endeuda más a la Argentina que el gobierno También lo leí. en dólares. Hablan de miles de millones de dólares. ¿En cuántos dólares endeudó Juntos por el Cambio de la Argentina? 50.000. No, 100.000 millones de dólares. La Ahí variación de la deuda, agarrar deuda en dólares, porque hay Sí. que diferenciar deuda pública en la moneda que no emitimos Sí. de deuda pública en la moneda que sí emitimos. Sí. Deuda que está escrito el contrato en dólares, yo te debo dólares, color verde. Esos son 100.000 millones de verdes, de dólares. ¿Cuánto nos endeudamos nosotros en dólares? ¿En esta gestión? Sí. No, cero, porque no nos presta ni Cristo. Bien, te lo agradezco. Que los... Es que no, si no nos presta nadie, ¿qué Pero nos va a no prestar? es que no nos presten, es que no queremos endeudarnos en dólares. Lo que nosotros hicimos fue reconstruir el mercado de deuda Decime pública. si no tomarías deuda como toma Bolivia al 6. No. ¿No? No. ¿Cómo vamos a tomar deuda en dólares al 6-7%? No. Lo que hay que hacer es reconstruir, es lo que estamos haciendo lo que hay que hacer. Reconstruir el mercado de capitales, el mercado de deuda pública en pesos y que en la Argentina el sector público se pueda endeudar en su moneda y que el sector privado tenga acceso a financiamiento para la inversión. No va a pasar, en esa Martín. moneda. ¿Vos crees que el clima... No va a pasar. Digamos, ¿por qué los activos argentinos cada vez son más tan baratos? Hablé con uno de los empresarios, ¿cómo hago para que no se note quién es? Bueno, no importa, un empresario importantísimo, pero importante en serio. Me dijo, nunca los activos argentinos han estado tan baratos. No compra nadie. ¿No será que es un problema de confianza? En dólares. Pero me acabas de decir no va a pasar. Otra vez, Luis, tengo que ir a los números. ¿Qué viene pasando con el financiamiento vía mercado de capitales en la Argentina? Yo te lo digo. En este semestre, el primer semestre del 2021, creció más de 80% con respecto al primer semestre del 2020. Eso es más inversión, sí, pero no existía. Y con respecto al 2019, más aún. Más aún con respecto al 2019. Eso es más capacidad de financiamiento de la inversión, pública y privada. ¿Qué pasó con el financiamiento
del sector público en el mercado de deuda en pesos. Creció sustancialmente. Cuando nosotros llegamos a la gestión, la deuda en pesos estaba defolteada, reperfilada. Cada 100 pesos que vencían, no llegábamos a refinanciar siquiera la mitad. Hoy no solamente financiamos todo, sino que tenemos financiamiento extra. ¿Para qué usamos eso? Para las políticas públicas, como el IFE, el ATP, el REPRO, que protegen a nuestra economía en este contexto de pandemia. Quiero dejar a Rosario que pregunte. Tengo 3 preguntas muy concretas. ¿Quién fue el peor presidente de la Argentina desde el 83 a esta parte? Bueno, a ver, lo que creo que la administración que más daño hizo en menor tiempo fue la de Juntos por el Cambio. Macri. Esa fue la administración El que peor más presidente de la daño historia hizo. Yo no, por eso te digo que no me fijo tanto en una figura, porque además soy parte de un gobierno y yo sé que son construcciones colectivas, Claro. obviamente lideradas por alguien. Por eso hablale- lo que importa es, en este caso, un gobierno en sí, más que una figura. Hablale al argentino que tiene unos cuantos años como el que te habla, que sabe que tiene unos mangos y ahorra $100 y sabe que no pierde, y si se queda con eso en pesos, se los esfuman. Bueno, ahí otra vez podría decirte que si el año pasado lo cambiaste a dólares cuando el dólar estaba a 195 y la brecha cambiaria a 150, ganabas más si lo ponías en un activo en pesos, y mucha gente lo hizo, que den una tasa de interés y hoy tiene más. Pero, dejando eso de lado, es cierto que en la historia argentina hemos tenido mucha debilidad de nuestra moneda, y lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer nuestra moneda, y eso va a llevar tiempo. Y para eso hay que resolver cada uno de los desequilibrios estructurales de la Argentina. Lograr producir más y más de lo que se exporta al mundo y lo que genera divisas. Lograr ir resolviendo los problemas fiscales. Y la otra, ¿está dentro del proyecto como ministro de Economía la posibilidad de pasar al Estado la prestación de la salud que hoy está en manos de privados? Esto es un tema, yo con Obvio. prudencia te hablo desde el Ministerio de Economía. el Ministerio de Economía, y hay una política de salud que ha sido absolutamente fundamental en lo que fue el contexto de la pandemia, y que las cuestiones de la salud hablen los expertos de la salud. Claro. Sí, Rosario. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como el que se está negociando, como el que estás por firmar, es impagable, venga el presidente que venga. Esto no lo digo yo, que no entiendo de economía, lo dice Máximo Kirchner. ¿Qué le decís a Máximo Kirchner sobre esto? Bueno, se lo decía, se lo explicaba yo a Luis. Es tan grande el monto del préstamo que se tomó con el Fondo Monetario Internacional que hay que buscar ser creativos y muy firmemente en el seno del multilateralismo redefinir condiciones. Y eso es lo que estamos haciendo, como por ejemplo el tema de los sobrecargos de interés que la Argentina está pagando, que el gobierno anterior jamás negoció, jamás puso en el centro de la escena en una negociación. La Argentina hoy paga casi $1.000 millones extra por año por esos sobrecargos. Lo que nosotros hacemos es, con firmeza, buscar resolver las condiciones o modificar las condiciones financieras El plazo para y poder no tener... quiere saber nada, Máximo Kirchner. No, de eso es lo que hablábamos con Luis previamente, ¿no? Hoy existen 2 tipos de programas: el stand-by, que es el que tomó el gobierno anterior, y las facilidades extendidas, que tiene un plazo de 10 años. Todos estamos de acuerdo en que esos son programas pensados para los problemas del siglo XX, y hay que ir adaptando las líneas de crédito O sea que de los se multilaterales. va a dejar abierto de que si cambian las condiciones se va a poder extender Eso es algo que el estamos acuerdo. negociando, correcto. Que estamos negociando, por un lado, la construcción de mejores condiciones al futuro, y por otro lado, una cláusula tal que si en el futuro eso ocurre y hay mejores condiciones, Argentina pueda moverse del programa que firme cuando firmemos a la línea que eventualmente sea superior. Me escriben 50 economistas, voy a leer uno solo, que es Germán Valentini, que es un amigo mío, que me dice bestia, animal, por alguna pregunta que te hice, pero me pregunta, ¿cómo diseñas una política económica expansiva sin achicar el gasto público y si no llegan inversiones de recuperar la actividad interna? Bueno, como lo estamos haciendo. Porque ¿qué pasa? Aumenta, sacando el shock del COVID, ¿sí? Aumenta el gasto en términos reales, pero como aumenta la recaudación más, bajaron los intereses de la deuda, entonces termina bajando el déficit. Al mismo tiempo que el Estado cumple su rol de proteger a las argentinas y a los argentinos, de propiciar una continuidad de la recuperación económica y de sentar condiciones para un desarrollo que genere trabajo y que agregue valor. Tenemos cepo para rato, ¿no? Vemos el tema. Sí.
Tengo que sí, claro. explicarlo de que el gobierno anterior tuvo que adoptar los controles de capitales porque se le estaba yendo todo, se le desarmó todo. Y para poder ir a un sistema más razonable en lo que es el largo plazo, desde la constitución de las regulaciones de capital con el resto del mundo, hacen falta acumular reservas. Para eso tienen que aumentar las exportaciones. Para eso tiene que aumentar la producción de lo que se exporta. Para eso estamos estabilizando ahora voy a ir a ese punto. Estamos estabilizando la macroeconomía y con cada uno de los sectores capaces de generar divisas, articulando reglas de juego que permitan un crecimiento de esos sectores. La energía, la industria, la agroindustria, la economía del conocimiento. Con cada uno de estos sectores estamos trabajando. Muchos de estos sectores vienen experimentando un crecimiento. Fíjate, por ejemplo, el plan gas, que revierte, frena el declino en la producción de gas. Lo mismo la economía del conocimiento, que viene elevando sus niveles de producción. La industria en la Argentina está creciendo y muy fuerte, y algunos de esos sectores son generadores de divisas, otros no. Bien. Bueno, muy cortito, me escriben mucho, tema créditos UVA. Están desesperada la mayoría de gente que no puede por lo que se han aumentado. ¿Hay algún plan distinto para ellos? Bueno, justamente se ha venido atacando esta cuestión con la lógica de el esfuerzo compartido, pero primero que todo lo que hay que entender es la situación muy dura que vive alguna de las personas que decidieron tomar estos créditos apostando a que en la Argentina el salario iba a crecer por encima de la inflación. Entonces iban a tener la capacidad de hacer frente a esa situación. Pero lo dijimos antes, el salario no creció por encima de la inflación entre el 2015 y el 2019. Cayó 20 puntos porcentuales. Bueno, este año también va a quedar atrás de la inflación el salario. No. ¿Qué paritaria le va a ganar a la inflación? Y bueno, por eso se reabrieron todas las paritarias. El salario registrado viene creciendo por encima de la inflación. Es muy importante, mientras el no registrado esté por debajo, trabajar desde la protección social. ¿Algo que no te haya preguntado y que quieras decir? ¿Algún tema no? Mucho, siempre siempre es un placer. Y quiero agradecerte de verdad la cortesía, especialmente a tu equipo de comunicación, particularmente a Vera, que es una de las personas que llevan un nombre que yo quiero mucho y que son muy amables. Me gusta que tengan sentido del humor y que hayas dicho solamente 50 veces por culpa de Macri. Nada, gracias, de verdad, muchas gracias. Creo que, como te dije, no es las personas quienes realmente importamos o importan, sino las políticas. Y te agradezco el elogio al equipo que realmente es sumamente eficiente, sumamente, y Ángel también. Con quien tengo suerte de trabajar. Entra Macri acá caminando ahora. ¿Qué le decís? Que es muy tendría cosas para decirle, porque lo he escuchado en el mundo hablar de la Argentina, y hay que cuidar de la Argentina. Cuando uno sale de la Argentina a atacar a nuestra propia Argentina le hace mucho daño. Ninguno de nuestros líderes debe hacer eso no es sano. Y nosotros como sociedad debemos ir fortaleciéndonos, fortalecer al Estado-Nación y actuar con un liderazgo lúcido, constructivo, mirando hacia adelante y corrigiendo los errores del pasado, y comunicándonos con respeto, y sobre la base de información correcta, y no queriendo conducir a la gente, a la sociedad, al pueblo, a un lugar equivocado, no engañando. ¿Sí? Entonces, yo lo que le diría es, trabajemos sobre principios de cómo actuamos y cómo nos comunicamos, que no sean aquellos que dominaron entre el 2015 y el 2019. Que sean los que, desde la lógica y el liderazgo de nuestro presidente, de Alberto Fernández, se busca construir para la Argentina. Gracias, Martín, muy amable por haber venido. Gracias. Sos muy amable.